Imagina que tienes un trozo de papel en la mano. Ni un contrato, ni una escritura, ni un pagaré. Solo un rectángulo de lino y algodón, impreso con tinta, firmado por un extraño y respaldado por nada que puedas tocar. Ahora imagina que cada barril de petróleo extraído del suelo, en cualquier lugar de la tierra, desde las arenas de Arabia hasta las selvas de Venezuela, solo puede comprarse con ese trozo de papel. Imagina que este único acuerdo, esta arquitectura invisible del comercio global, es la razón por la que Estados Unidos puede librar guerras que no puede costear, tener déficits que quebrarían a cualquier otra nación e imprimir dinero sin la espiral inflacionaria que destruye economías menores. Ese trozo de papel es el dólar, y el hombre que lo salvó, después de que el presidente al que sirvió casi lo destruyera, fue un refugiado judío de Baviera que trabajó en una fábrica de brochas de afeitar en Manhattan y tuvo 13 parientes asesinados en el Holocausto. Su nombre era Henry Alfred Kissinger. Esta no es una historia que la mayoría conozca. Conocen la versión de los titulares. Nixon cerró la ventana del oro en 1971. El dólar flotó libremente. Todo salió bien. Lo que esa versión omite son los años de auténtico terror que llenaron el vacío entre esos dos eventos. Los años en que realmente parecía posible que el dólar estadounidense pudiera convertirse en una moneda flotante más, un trozo de papel entre muchos, despojado de su estatus especial, su poder adquisitivo y su capacidad para proyectar el poder estadounidense por todo el mundo. Los años en que toda la arquitectura financiera de la posguerra colapsó en tiempo real y un hombre, volando de capital en secreto, negoció el sistema de reemplazo antes de que nadie más comprendiera plenamente que el antiguo estaba muriendo. El sistema que construyó fue brillante, despiadado y trascendental en formas que aún dan forma al mundo en el que vives ahora mismo. Creó el petrodólar. Y el petrodólar, en las décadas siguientes, se convirtió en el motor oculto tras algunos de los conflictos más violentos de la era moderna. Para entender lo que hizo Kissinger hay que entender lo que Nixon destruyó. Y para entender eso hay que retroceder aún más, a una ciudad turística de Nuevo Hampshire en el verano de 1944. El mundo seguía en guerra. Las playas de Normandía aún estaban saturadas con el recuerdo de los muertos. Pero en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, representantes de 44 naciones se reunieron en el Hotel Mount Washington para diseñar la arquitectura financiera del mundo que esperaban construir, una vez que cesara la matanza. El acuerdo al que llegaron se llamó el Sistema de Bretton Woods y durante la mayor parte de 3 décadas mantuvo unida la economía global, con una elegancia que es fácil de subestimar en retrospectiva. El genio del acuerdo residía en su sencillez. Todas las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar estadounidense. El dólar, a su vez, estaría vinculado al oro a un tipo fijo de $35 por onza. Cualquier gobierno extranjero que tuviera dólares estadounidenses podía, en cualquier momento, acudir al Tesoro de los Estados Unidos y canjear esos dólares por oro a ese precio fijo. El dólar era, en efecto, un certificado de oro con muy buena reputación, y esa reputación era la base de todo. Para que el sistema funcionara, Estados Unidos tenía que mantener suficiente oro en reserva para respaldar cada dólar en circulación en el extranjero. Durante la mayor parte de los años 40 y 50, esto fue manejable. Estados Unidos había surgido de la Segunda Guerra Mundial como la potencia industrial dominante en la Tierra. Sus fábricas estaban intactas. Su territorio estaba intacto. Sus reservas de oro eran enormes. Para 1948, Estados Unidos poseía casi 2/3 de todo el oro monetario del planeta. El dólar no solo estaba vinculado al oro, era tan bueno como el oro. Quizás mejor porque también estaba ligado al dinamismo de la economía estadounidense. Pero esto es lo que pasa al manejar la moneda de reserva mundial. Crea una trampa estructural que los economistas llamaron luego el dilema de Triffin, por el economista belga-estadounidense Robert Triffin, quien lo identificó en los años 60. La trampa funciona así. Para dar al mundo suficientes dólares para el comercio global, Estados Unidos debe tener déficits comerciales persistentes, gastando más fuera de lo que gana. Pero esos déficits, acumulados con el tiempo, erosionan gradualmente la confianza en el respaldo del dólar. El mundo necesita sus dólares. Pero cuantos más dólares emites, menos oro tienes para respaldarlos. Al final, las cuentas dejan de cuadrar. Y durante los años 60, las cuentas fallaban de forma visible y peligrosa. La guerra de Vietnam le costó a Estados Unidos una cantidad asombrosa de dinero. Los programas nacionales de la Gran Sociedad del presidente Lyndon Johnson costaron aún más. Estados Unidos gastaba a un ritmo que sus reservas de oro no podían soportar. Los bancos centrales extranjeros, al ver esto, empezaron a ponerse nerviosos. Francia, bajo Charles de Gaulle, despreciaba abiertamente el acuerdo.
El ministro de Finanzas de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, ya había acuñado la frase que marcaría la política monetaria de Estados Unidos por generaciones. Llamó al estatus de reserva del dólar el privilegio exorbitante de Estados Unidos. La capacidad de imprimir una moneda que todo el mundo necesitaba y usar ese privilegio para financiar ambiciones imperiales era, según d'Estaing, un subsidio injusto que el resto del mundo pagaba a Washington. De Gaulle puso su desprecio en acción. Francia empezó a cambiar sistemáticamente sus reservas de dólares por oro, enviando lingotes físicos de vuelta por el Atlántico. Otras naciones empezaron a seguir su ejemplo. Cuando Richard Nixon asumió el cargo en 1969, la ventanilla del oro ya se estaba desangrando. Las reservas de oro de Estados Unidos cayeron de más de 20.000 millones de dólares a principios de los 60 a apenas 10.000 millones. El dólar estaba, en el sentido técnico de la palabra, sobrevalorado. Los especuladores de divisas veían la brecha entre el precio oficial del oro y su valor en los mercados privados, y empezaron a tomar posiciones para lucrarse cuando llegara la inevitable devaluación. La presión aumentaba como el vapor tras una válvula sellada. La respuesta de Nixon, anunciada por televisión el 15 de agosto de 1971, fue tajante y total. Cerró de golpe lo que los economistas llaman la ventanilla del oro. Los gobiernos extranjeros ya no podían cambiar sus dólares por oro en el tesoro. El dólar quedó oficialmente desligado de cualquier respaldo fijo. Lo que el secretario del Tesoro de Nixon, John Connally, dijo a los representantes de las naciones aliadas semanas después, captó la actitud estadounidense con brutal precisión. Dijo, y hay algo casi admirable en su descaro: el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Y fue un problema, uno muy serio, porque en las semanas y meses tras el anuncio de Nixon, nadie sabía con certeza cuánto valía ya el dólar. El acuerdo smithsoniano de diciembre de 1971 intentó fijar nuevos tipos de cambio, pero ese sistema apenas duró un año antes de colapsar también. A principios de 1973, las divisas del mundo fluctuaban libremente entre sí. La estructura que rigió las finanzas globales desde 1944 desapareció, dejando incertidumbre. La inflación subía en Estados Unidos, el déficit comercial crecía y bancos centrales y ministerios de finanzas de todo el mundo se hacían una pregunta seria y real. ¿Por qué alguien querría tener dólares? Este es el momento que deben recordar porque es el escenario en el que entró Henry Kissinger. Kissinger no nació rodeado de poder. Él nació en medio de la persecución. Nació el 27 de mayo de 1923 en la ciudad bávara de Fürth, Alemania, hijo de un maestro llamado Louis Kissinger. Su familia era judía y practicante. Cuando Heinz Alfred Kissinger, ese era su nombre, Heinz tenía 10 años, los nazis llegaron al poder. A su padre se le prohibió enseñar, al niño lo expulsaron de la escuela. Miembros de las juventudes hitlerianas lo golpearon en las calles. 13 miembros de su familia nunca saldrían de Alemania. Fueron asesinados en el Holocausto. En 1938, a sus 15 años, huyeron a Nueva York, a Washington Heights, el barrio que los refugiados judíos alemanes hicieron suyo. Se convirtió en Henry. Trabajó en una fábrica, estudiaba por las noches. Fue reclutado por el ejército en 1943 y se hizo ciudadano uniformado en la 84ª División de Infantería, con la que sirvió en la batalla de las Ardenas y en la propia Alemania. Volver a Alemania como soldado, un refugiado judío interrogando a quienes expulsaron a su familia, le dejó marcas que nunca sanaron del todo. Dijo después que se llevó una profunda sensación de la fragilidad de la civilización. Vale la pena recordar esa frase, la fragilidad de la civilización. De por vida, Kissinger vería el mundo como alguien que vio a una nación culta y sofisticada colapsar en la barbarie, en pocos años. ¿La estabilidad no era algo que diera por sentado? Había visto lo que pasaba cuando se rompía. Tras la guerra, la ley GI le permitió ir a Harvard. Allí destacó con intensidad, escribiendo una tesis de grado de más de 400 páginas y un doctorado sobre el equilibrio de poder europeo tras las guerras napoleónicas. Su conclusión, tras estudiar a Metternich y Castlereagh, grandes estadistas del siglo XIX, fue que el orden internacional no dependía de ideales, sino de la gestión del poder por expertos realistas que entendieran lo que estaba en juego. Lo llamó Realpolitik, aunque a veces rechazaba esa etiqueta. La esencia siempre era la misma. El mundo era un lugar peligroso. El poder existía. Alguien lo iba a ejercer. La única duda era si se ejercería con sabiduría.
Cuando Nixon lo llevó a Washington en 1969, primero como asesor de seguridad y luego como secretario de Estado. Kissinger era quizá la persona intelectualmente más formidable en ocupar esos cargos. Él abrió China, él orquestó la distensión con la Unión Soviética. Dirigió los acuerdos de paz de París que terminaron la intervención militar en Vietnam. Ganó el Nobel de la Paz en 1973, premio que provocó una de las bromas más agudas cuando Tom Lehrer dijo que el premio volvía obsoleta la sátira política. Porque ese mismo año, octubre de 1973, fue el año en que estalló la guerra de Yom Kippur, el año en que comenzó el embargo petrolero de la OPEP y el año en que Kissinger se vio tratando de evitar una guerra regional y un colapso financiero global simultáneamente. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado contra Israel. Egipto atacó a través del Canal de Suez hacia la península del Sinaí. Siria atacó los altos del Golán. El momento fue elegido deliberadamente. Era el día sagrado judío de Yom Kippur, el día del perdón, cuando gran parte del ejército israelí estaba orando. Los primeros días de la guerra fueron desastrosos para Israel. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal con fuerza. Los tanques sirios entraron en masa en el Golán. Las fuerzas de defensa de Israel, tomadas por sorpresa, sufrieron graves bajas. Durante unos días hubo temores genuinos en Jerusalén sobre la supervivencia del Estado. Nixon autorizó un transporte aéreo masivo de suministros militares estadounidenses a Israel. Fue la decisión correcta, militar y moralmente, pero enfureció al mundo árabe. El 17 de octubre, los miembros árabes de la OPEP anunciaron un embargo petrolero contra cualquier nación que hubiera apoyado a Israel. Estados Unidos fue el primero de la lista. Los Países Bajos fueron incluidos. Canadá, Japón, el Reino Unido, Portugal, todos fueron blanco. Los productores árabes recortaron la producción y se negaron a enviar petróleo a las naciones embargadas. En pocas semanas, el precio del petróleo se cuadruplicó, pasando de unos 3 a casi $12 por barril. Las colas en gasolineras de EEU llegaban a manzanas. Varias se quedaron sin combustible. El gobierno impuso racionamiento y un límite nacional de velocidad de 55 millas por hora. Todo el confort material de la vida estadounidense, la expansión suburbana, los trayectos diarios y la abundancia de la civilización, centrada en el automóvil, se vio de repente expuesta como dependiente de un bien que gobiernos extranjeros hostiles podían cerrar como un grifo. Las consecuencias económicas fueron catastróficas. Estados Unidos ya lidiaba con la inflación antes del embargo. Ahora la inflación aumentó aún más a medida que los costos de energía se trasladaban al precio de todo. El crecimiento se estancó, lo que los economistas llamaron estanflación, una combinación de precios al alza y crecimiento estancado, que la teoría económica convencional decía que no podía ocurrir al mismo tiempo, se convirtió en la condición económica definitoria de la década. Los años 70 serían la era del malestar. Estadounidenses haciendo fila por gasolina, el dólar perdiendo poder adquisitivo, una superpotencia que ya no se sentía tan súper. Para Kissinger, la crisis del petróleo llegó en el peor momento. El dólar ya no estaba anclado al oro, el sistema de Bretton Woods había desaparecido. Ahora, el bien más crítico del mundo se usaba como arma política contra Estados Unidos, y el aumento de precios empeoraba drásticamente la inflación y creaba enormes problemas de balanza de pagos para cada nación importadora de petróleo en el mundo. Si alguna vez hubo un momento en que la supremacía del dólar estuvo genuinamente en duda, fue este. La moneda había perdido su respaldo, el país que la emitía estaba siendo humillado en la gasolinera, y los productores de petróleo dominantes del mundo demostraban que podían, a su antojo, infligir un enorme dolor económico a la Alianza Occidental. La respuesta de Kissinger operó en múltiples niveles simultáneamente, porque así era como siempre trabajaba. Hacía diplomacia de lanzadera por todo el Medio Oriente, volando entre Tel Aviv, El Cairo y Damasco, buscando negociar ceses al fuego y acuerdos de retirada. Gestionaba el puente aéreo estadounidense hacia Israel, mientras intentaba simultáneamente contener el apoyo soviético a los estados árabes. Intentaba convencer al rey Faisal de Arabia Saudita de levantar el embargo, mientras lidiaba con las explosivas sensibilidades políticas de la relación de Estados Unidos con Israel. Voló a Riad en noviembre de 1973 para reunirse directamente con el rey. Faisal no se conmovió. Tomó una fotografía enmarcada de la mezquita de Al-Aqsa y le dijo a Kissinger que su único deseo era rezar allí antes de morir. No pondría fin al embargo hasta que se lograran avances significativos hacia la causa palestina. Para enero de 1974, Kissinger había mediado el primer acuerdo de retirada entre Egipto e Israel.
Para mayo, había logrado una retirada sirio-israelí tras semanas de agotadoras negociaciones. La perspectiva de un proceso de paz más amplio, por frágil que fuera, fue suficiente. El rey Faisal aceptó levantar el embargo. El 19 de marzo de 1974 se reanudaron las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. La crisis, en su forma más aguda, había terminado, pero el problema de fondo no había desaparecido. De alguna manera, se había vuelto más claramente visible. El embargo petrolero había revelado algo fundamental sobre la estructura del poder estadounidense. Estados Unidos funcionaba con petróleo, el mundo funcionaba con petróleo, y los países con las mayores reservas acababan de demostrar que podían poner de rodillas a la economía más poderosa de la Tierra simplemente negándose a vender. Mientras tanto, esos mismos países acumulaban excedentes de dólares a una escala sin precedentes históricos. El precio del petróleo se había cuadruplicado. Los miembros de la OPEP recibían ingresos que eclipsaban cualquier cosa experimentada anteriormente y lo recibían todo en dólares, porque el dólar era, y había sido por mucho tiempo, la moneda de facto del comercio mundial de petróleo. Aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria, porque Kissinger vio en esta crisis no solo un problema a gestionar, sino una oportunidad para resolver la debilidad estructural fundamental del dólar de un solo golpe elegante. El problema del dólar después de que Nixon cerrara la ventana del oro era este. El mundo antes poseía dólares porque podían ser canjeados por oro. Ahora ya no se podía. Entonces, ¿por qué tenerlos? ¿En qué se respaldaba el dólar ahora? En la promesa del gobierno estadounidense, que no era nada, pero tampoco era oro. La inflación de principios de los años 70 hacía que la promesa pareciera cada vez más inestable. Para restaurar la confianza global en el dólar, era necesario darle al mundo una nueva razón para tener dólares. Una razón tan convincente como el oro, una razón tan arraigada en el funcionamiento básico de la economía global, que abandonar el dólar significaría abandonar la economía misma. El petróleo era esa razón. Si pudieras hacer que el petróleo, el producto más importante del mundo industrial, la sustancia con la que funcionaba toda economía moderna, si pudieras hacer que el petróleo solo se comprara en dólares, entonces cada país de la Tierra que necesitara importar petróleo tendría que mantener reservas en dólares. No porque confiaran en la Reserva Federal, ni porque admiraran la política fiscal estadounidense, sino porque la alternativa era no poder calentar sus hogares ni alimentar sus fábricas. La demanda de dólares sería estructural, automática e ineludible. El dólar no estaría respaldado por oro, sino por algo posiblemente más valioso universalmente, la energía misma. En junio de 1974, Kissinger voló a Riad con el secretario del Tesoro, William Simon. Lo que estaban forjando en reuniones con el rey Faisal y el ministro de Finanzas saudí, Mohammed Abul Khail, no era un tratado formal. Nunca lo sería. Lo que se acordó en esas charlas fue un conjunto de entendimientos mutuos tan arraigados en el interés propio que no requerían ejecución legal. El acuerdo no se redactó en ningún documento que se hiciera público. Era una red de dependencias recíprocas, donde cada parte le daba a la otra algo que necesitaba desesperadamente. Lo que Estados Unidos le ofreció a Arabia Saudita fue algo extraordinario. Primero, y de forma más concreta, una garantía de seguridad militar. No solo venta de armas, que ya ocurría, sino el compromiso implícito del poder militar estadounidense para defender al Estado saudí. Tras la guerra de 1973, con el radicalismo árabe en auge y la supervivencia de la Casa de Saud en duda, era una oferta valiosísima. La familia real poseía una reserva de riqueza que los convertía en un blanco. Necesitaban un protector al que ningún otro adversario se atreviera a enfrentar, y Estados Unidos estaba ofreciendo para ser ese protector. Segundo, Estados Unidos ofreció a Arabia Saudita acceso privilegiado a sus mercados financieros y a su experiencia económica, todo el aparato de la economía más sofisticada del mundo, puesto a disposición del reino para ayudarlo a industrializarse y modernizarse. Tercero, y esta fue la jugada maestra, Estados Unidos ofreció estructurar el acuerdo para que los ingresos petroleros saudíes se reciclaran en el sistema financiero estadounidense, protegiéndolos de riesgos políticos, asegurando liquidez y generando ganancias. Los bonos del Tesoro estadounidense eran el instrumento financiero más seguro y líquido de la Tierra. Arabia Saudita colocaría sus excedentes de petrodólares en bonos del Tesoro. Así los dólares fluirían de vuelta a Washington. El ciclo se retroalimentaría solo y sería esencialmente permanente. A cambio, Arabia Saudita aceptó 3 condiciones de importancia histórica mundial. Primero, todas las ventas de petróleo saudí se denominarían y liquidarían exclusivamente en dólares estadounidenses.
ni en libras, ni en marcos, ni en francos, en dólares. Segundo, Arabia Saudita usaría su posición dominante dentro de la OPEP. En aquel entonces, poseía cerca del 25% de las reservas probadas de petróleo del mundo y una enorme influencia política en el cartel para asegurar que los demás miembros de la OPEP adoptaran la misma norma. Y tercero, Arabia Saudita usaría su liderazgo en la OPEP para asegurar que los niveles de producción, aunque gestionados para sus ingresos, no se usaran como arma contra Estados Unidos, como ya había sucedido en 1973. El acuerdo entre ambos gobiernos, el pacto secreto de finales de 1974, en el que Estados Unidos prometió equipo militar a cambio de inversión saudí en bonos del Tesoro, se mantuvo tan oculto que su existencia no se confirmó hasta 2016, cuando Bloomberg News obtuvo los cables diplomáticos mediante una solicitud de acceso a la información. Durante más de 40 años, la arquitectura del orden financiero global descansó sobre una base que casi nadie sabía que existía. En un año, para 1975, todos los miembros de la OPEP habían adoptado el dólar para sus exportaciones de petróleo. No había requerido un tratado por separado con cada uno. El liderazgo de Arabia Saudita en el cartel y la lógica transparente del acuerdo, todos operando en la moneda dominante del mundo, crearon un estándar que se reforzaba solo. Fue suficiente. El sistema del petrodólar era en ese punto global y Kissinger le puso nombre a lo que ocurrió después. Lo llamó el reciclaje de petrodólares. La frase fue suya. El mecanismo era elegante de la forma en que solo las ideas verdaderamente poderosas lo son. Resolvió múltiples problemas a la vez, creó nuevas dependencias que se reforzaban a sí mismas y operó de forma invisible bajo la superficie de eventos que la mayoría interpretaba con narrativas más simples. Así es como funcionaba el reciclaje. Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y los otros estados del Golfo recibían ahora ingresos petroleros medidos en cientos de miles de millones de dólares en pocos años. Desde 1974 hasta 1981, el superávit total de cuenta corriente de todos los miembros de la OPEP ascendió a unos 450.000 millones de dólares. Esto era más dinero del que la mayoría de estas economías podían absorber internamente. ¿Qué hacías con excedentes de esa magnitud? Los invertías. Y la inversión más segura y líquida de la tierra, el instrumento que podía absorber cualquier cantidad de capital sin mover el mercado en tu contra, eran los títulos del Tesoro estadounidense. Así que los petrodólares fluyeron de vuelta a Washington. Los países que pagaban precios altos por el petróleo financiaban de hecho el gasto del gobierno estadounidense. Los dólares salían de Estados Unidos para pagar el petróleo, viajaban a Riad, Abu Dhabi y la ciudad de Kuwait, y luego volvían silenciosamente a Washington, en forma de demanda de bonos del Tesoro. Esto creó lo que el ministro de Finanzas francés, de Stein, identificó como el privilegio exorbitante, pero ahora potenciado. Estados Unidos podía tener déficits comerciales y presupuestarios de una escala que destruiría cualquier otra moneda, porque la demanda global de dólares era estructural y automática. Cada país que necesitaba petróleo necesitaba dólares. Cada exportador de petróleo que acumulaba dólares los reciclaba en activos estadounidenses. El sistema generó una fuente permanente y renovable de demanda tanto para el dólar como para la deuda del gobierno estadounidense. Según estimaciones posteriores de la Reserva Federal, las entradas extranjeras en títulos del Tesoro, impulsadas en gran parte por el reciclaje de petrodólares, redujeron las tasas de interés estadounidenses a largo plazo entre 40 y 100 puntos básicos. Eso no es una abstracción. Se traduce directamente en tasas hipotecarias más bajas, préstamos corporativos más baratos, financiamiento gubernamental más asequible para todo, desde infraestructura hasta el ejército. El sistema del petrodólar fue, en términos materiales, una de las mayores ventajas financieras que cualquier nación haya asegurado jamás. Las implicaciones de poder se extendieron mucho más allá de las estadísticas financieras. Debido a que el sistema del petrodólar creó una dependencia casi universal del dólar estadounidense para funciones económicas básicas, también le dio a Washington una capacidad de vigilancia y coerción financiera que era efectivamente ilimitada. Para comerciar en dólares necesitabas acceso al sistema financiero estadounidense. Para acceder al sistema financiero estadounidense, debías cumplir con las regulaciones, sanciones y demandas legales de Estados Unidos. Aislar a un país de la liquidación en dólares, de la capacidad de realizar transacciones en la moneda dominante del mundo, era el equivalente financiero a un bloqueo militar y podía hacerse sin disparar un solo tiro. Este es el poder que sustentó los regímenes de sanciones estadounidenses contra Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y decenas de otros en las décadas siguientes. Ese poder no existía en el vacío.
Se construyó sobre la base del petrodólar que Kissinger estableció en Riad en 1974. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque el sistema del petrodólar, con toda su elegancia, no era un acuerdo pasivo. Era un sistema con ejecutores, no oficiales, ni escritos en ningún documento. Pero la lógica del sistema creó una poderosa estructura de incentivos, y la historia de los 50 años que siguieron al acuerdo saudí de Kissinger contiene un patrón que es imposible de ignorar, incluso si la causalidad es difícil de probar en cualquier caso individual, e incluso si los historiadores señalan con razón la multiplicidad de factores que impulsan cualquier conflicto dado. El patrón es este. Cualquier nación productora de petróleo importante que pasara a cotizar su petróleo en una moneda distinta al dólar, o que amenazara con hacerlo, experimentó posteriormente una dramática hostilidad estadounidense que, en varios casos, escaló a una intervención militar o un cambio de régimen. Consideren el caso de Irak. En el año 2000, Saddam Hussein anunció que Irak cambiaría sus ventas de petróleo de dólares a euros bajo el programa de petróleo por alimentos de las Naciones Unidas. Fue un movimiento provocador, descrito explícitamente por algunos funcionarios iraquíes como un desafío al dominio financiero estadounidense. En el año 2003, Estados Unidos y una coalición de aliados invadieron Irak, destituyeron al gobierno de Saddam y derrocaron al régimen baasista. Tras la invasión, las ventas de petróleo iraquí volvieron a denominarse en dólares. La justificación formal de la guerra, como el mundo supo después, con considerable vergüenza, se basó en inteligencia sobre armas de destrucción masiva. Eso resultó ser falso. Los historiadores siguen debatiendo las motivaciones reales. La mayoría señala una mezcla compleja de factores. Ansiedad estratégica post-11 de septiembre, ideología neoconservadora sobre la remodelación de Oriente Medio, miedo genuino al comportamiento pasado de Saddam y sí, el petróleo. El ángulo de la moneda es real. El movimiento del euro de Saddam ocurrió. Pero si fue el principal motor de la invasión es algo que se cuestiona y probablemente sea imposible de establecer definitivamente. El patrón, sin embargo, es sorprendente. Consideren el caso de Libia. Muammar el-Gaddafi pasó años promoviendo una idea que encontraba genuinamente convincente: un dinar panafricano respaldado por oro, una nueva moneda respaldada por las propias reservas de oro de Libia, que más tarde se estimaron en unas 143 toneladas, que podría reducir la dependencia africana del dólar, el euro y el franco CFA de Francia. En 2011 estalló una guerra civil en Libia. La OTAN, incluido Estados Unidos, intervino bajo un mandato humanitario. Gaddafi fue capturado y asesinado. Su proyecto del dinar de oro murió con él. De nuevo, los historiadores señalan múltiples causas. La primavera árabe, quejas populares genuinas, dinámicas regionales. La conexión con la defensa del dólar es una teoría, no un hecho probado. Pero el oro y el gran plan monetario eran reales, y su destino está anotado. Irán ha estado proponiendo alternativas a la fijación de precios del petróleo en dólares durante décadas. Venezuela, bajo Hugo Chávez y más tarde Nicolás Maduro, trasladó el comercio de petróleo fuera del dólar y fortaleció los lazos con China y Rusia. La intensificación de la presión estadounidense sobre ambos países en los años siguientes es de conocimiento público. Ninguno de estos casos demuestra una regla mecánica. El mundo es más complejo que un simple motivo oculto. Pero el patrón de incentivos es real, lo que está en juego es real y la historia es la que es. A esto se refiere la gente cuando habla de la guerra del petrodólar. No es una conspiración ni una sala secreta de decisiones, sino un incentivo estructural que moldea conductas, hace probables ciertos resultados y alinea el interés nacional de Estados Unidos, definido en Washington, con la primacía del dólar en el mercado petrolero global. El sistema que Kissinger construyó no fue una trampa que se cerró con un clic. Era un campo gravitatorio, persistente y poderoso, que desvió las trayectorias de las naciones durante medio siglo. Hay una extraña ironía en el centro de todo esto. Kissinger, el refugiado judío, el hombre cuya vida salvaron los Estados Unidos, el hombre que entendió mejor que nadie la fragilidad del orden civilizatorio que permite a la gente común vivir con seguridad y dignidad. Construyó un sistema centrado fundamentalmente en preservar el poder estadounidense mediante la arquitectura financiera, en lugar de la persuasión moral. Él entendió que el mundo no se movía por idealismo. Entendió que las relaciones entre naciones se regían por el interés, y que las relaciones más duraderas eran aquellas en las que los intereses de ambas partes estaban tan entrelazados que la traición resultaba más costosa que la lealtad. Construyó exactamente ese tipo de relación entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, y entre los Estados Unidos y el sistema del petrodólar en su conjunto. ¿Fue ético?
Es una pregunta que merece reflexión. El acuerdo exigía que los Estados Unidos dieran garantías de seguridad a un régimen que era, bajo cualquier estándar democrático, profundamente autoritario. Requería suprimir cualquier presión estadounidense seria sobre Arabia Saudita por derechos humanos, libertades políticas o la financiación del extremismo religioso wahhabí, que traería sus propias consecuencias en las décadas venideras. Exigía, como mínimo, mirar a otro lado cuando la lógica sistémica de defensa del petrodólar se alineaba con decisiones de confrontar a ciertos regímenes y no a otros. Estos no son asientos contables limpios, pero lo que Kissinger logró, en términos puramente estratégicos, fue notable. Tomó una moneda en una crisis genuina, sin su ancla de oro, perdiendo credibilidad, y le encontró una nueva ancla. Sustituyó un ancla de materia prima, el oro, por otra de mayor importancia práctica, el petróleo. Creó un sistema en el que la indispensabilidad del dólar no era por obligación legal o tratado, sino por necesidad estructural, tejida en el funcionamiento básico de la economía global a un nivel tan fundamental que desmantelarlo requeriría deshacer todo el aparato de la civilización industrial moderna. El dólar, tras el acuerdo saudí de Kissinger, no estaba respaldado por el oro. Estaba respaldado por el hecho de que las luces se mantienen encendidas. Durante la mayor parte de 50 años, eso fue suficiente. El sistema sobrevivió a crisis petroleras, financieras, a déficits de Estados Unidos que habrían sido suicidas para otra moneda, al auge del euro, a la crisis asiática, al colapso de 2008 y más. Cada vez que una crisis amenazaba con desplazar al dólar, la realidad estructural de la demanda de petrodólares absorbía el impacto. Los países que necesitaban petróleo, que eran todos los países importantes de la Tierra, necesitaban dólares. Siempre volvían. Pero el sistema que Kissinger construyó no era permanente. Nada construido por manos humanas lo es. Las grietas que han aparecido en la arquitectura del petrodólar en años recientes son reales. Aunque las predicciones dramáticas de un colapso inminente del dólar que circulan en los medios financieros casi seguro se equivoquen en el momento y el mecanismo, China ha estado construyendo sistemáticamente una infraestructura de pagos alternativa. El comercio de petróleo liquidado en yuanes con China ha crecido. El grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y nuevos miembros, incluyendo notablemente a Arabia Saudita, han estado explorando explícitamente alternativas al comercio de materias primas denominado en dólares. En junio de 2024, el Acuerdo de Cooperación Económica de 50 años entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que era la cara pública del acuerdo del petrodólar, expiró silenciosamente. Funcionarios saudíes han indicado su apertura a aceptar pagos en renminbi chino, euros e incluso monedas digitales para ciertas transacciones. Nada de esto significa que el petrodólar esté acabado. Desde enero de 2026, solo Arabia Saudita tenía unos 134.800 millones de dólares en bonos del Tesoro de EU. El dólar seguía siendo cerca del 58% de las reservas mundiales de divisas declaradas, el euro el 20% y el renminbi chino apenas el 2%. La estructura se agrieta en los bordes, no colapsa en el centro. Pero la dirección del viaje es visible, y es una dirección que Kissinger habría reconocido de inmediato. Los intereses geopolíticos que sostienen el sistema, la necesidad de Arabia Saudita de un paraguas de seguridad estadounidense y la necesidad de Estados Unidos de reciclar dólares, están evolucionando. El mundo no es el mismo mundo al que Kissinger voló a Riad en 1974, y tampoco lo son los cálculos. Lo que queda, más allá de las cifras cambiantes y las alianzas en evolución, es la audacia de lo que se logró. En unos 3 años, entre 1971 y 1974, Estados Unidos vio cómo su moneda de reserva perdió el respaldo en oro, un momento que, según cualquier entendimiento previo de la historia monetaria, debió haber terminado con el dominio del dólar. Sin embargo, se construyó un sistema de reemplazo tan ingenioso que la demanda de dólares fue incluso más fuerte después de la crisis que antes. El mundo pasó de un dólar respaldado por reservas de oro estadounidenses a uno respaldado por los requerimientos energéticos de cada civilización industrial. No es una defensa, solo una observación sobre la magnitud de lo hecho. Kissinger no lo hizo solo. El secretario del Tesoro, Simon, estaba con él en Riad. El presidente Nixon, por muy distraído que estuviera por el escándalo de Watergate que consumiría su presidencia en meses, proporcionó cobertura política. Gerald Ford, quien heredó la Casa Blanca cuando Nixon renunció en agosto de 1974, permitió que el sistema se consolidara. La parte saudí del acuerdo requirió que el rey Faisal dejara de lado su genuina hostilidad ideológica hacia los Estados Unidos
y concluyera que la seguridad a largo plazo del reino dependía de los estadounidenses, de formas que ninguna otra potencia podría replicar. Faisal era un pragmático bajo su religiosidad. Él hizo el cálculo. Pero la visión, el reconocimiento de que el problema del dólar podía resolverse vinculándolo al petróleo y que vincularlo al petróleo requeriría una relación de seguridad con el productor dominante de la OPEP y que la relación de seguridad requeriría compromisos y concesiones que resonarían durante décadas. La visión era kissingeriana. Reflejaba el mismo marco analítico que había regido su pensamiento desde su tesis en Harvard. Ese orden es una construcción humana, mantenida no por buena voluntad, sino por la gestión del poder, y que esa gestión requiere tomar decisiones que rara vez son simples y nunca del todo limpias. Henry Kissinger murió el 29 de noviembre de 2023 a la edad de 100 años. Se mantuvo activo y fue consultado por líderes mundiales casi hasta el final. Su legado estaba, como sus biógrafos siempre habían predicho, genuinamente dividido. La apertura de China, la distensión con la Unión Soviética, los acuerdos de paz de París, el sistema del petrodólar por un lado, el bombardeo de Camboya, el apoyo a regímenes autoritarios en Latinoamérica y los dilemas morales de la realpolitik por el otro. Por lo demás, no era una figura simple y no habría querido ser evaluado como tal. Pero la historia del petrodólar es específicamente sobre lo que ocurre cuando una crisis financiera real se topa con una mente estratégica extraordinaria. Nixon destruyó el patrón oro en un ataque de pánico, intentando resolver un problema inmediato sin pensar en las consecuencias. Kissinger construyó el reemplazo, no con pánico, sino con una negociación secreta, cuidadosa y deliberada, consciente de lo que estaba en juego y dispuesto a pagar el precio. El dólar sobrevivió. El poder financiero de Estados Unidos no solo se preservó, sino que se extendió, y el mundo fue remodelado por unos pocos hombres en Riad en el verano de 1974. Si esa remodelación fue finalmente buena para el mundo, es una pregunta que sigue genuinamente abierta. El sistema del petrodólar creó enormes ventajas económicas para Estados Unidos y, mediante el gasto de sus consumidores, flujos masivos de productos manufacturados de países en desarrollo que sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza. También creó los cimientos estructurales de cada conflicto petrolero de la era moderna, haciendo que la defensa de la hegemonía del dólar fuera inseparable de la geopolítica del petróleo. Ambas cosas son ciertas simultáneamente, y ningún compromiso ideológico en cualquier dirección hace que una de ellas desaparezca. Lo que no se discute es que el sistema se construyó, que se hizo deliberadamente, en secreto, y que el hombre que lo construyó fue literalmente un refugiado que llegó a Estados Unidos sin nada y terminó moldeando la arquitectura financiera del mundo. Si este tipo de historias es lo que buscas, los mecanismos ocultos y las estructuras construidas en la sombra que dan forma a la luz en la que viven los demás, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Hay más historias como esta y cada una de ellas merece este nivel de atención. Gracias por quedarse hasta el final